Hola muchachos, pues yo les voy a dar ya un poquito el avance de los ejercicios que les mandé de oxidorreducción. Y bueno, pues primero vamos a ver un repasito. El término oxidación, hablábamos de que empezó a usarse para indicar que un compuesto incrementaba su proporción de átomos de oxígeno. Entonces, entre más oxígeno había, decíamos que se estaba oxidando. Por el contrario, cuando se bajaba o se disminuye la proporción de oxígeno, pues hablábamos de que el fenómeno era una reducción. Actualmente se definen como reacciones redox aquellas reacciones en las que se da una transferencia de electrones en donde un elemento cede y otro recibe. En el caso de la oxidación, pues la vamos a entender como la pérdida de electrones, y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este átomo de cobre, como está en estado libre, tiene una oxidación de 0. Pero si llega a perder 2 electrones, y nosotros lo ubicamos aquí en recta numérica, ubicamos al 0 y después ubicamos al 2, más 1, más 2, nos damos cuenta que el brinco se está dando hacia la derecha. Entonces, cuando un elemento pasa de una oxidación más pequeña a una más grande, decimos que se está oxidando. Por el contrario, en el segundo ejemplo, tenemos a plata con una oxidación de más 1. Igual la buscamos aquí en la recta, está el más 1. Gana un electrón y entonces ese más 1 avanza, pero avanza hacia 0. Y entonces, como está recorriéndose hacia la izquierda, decimos que se reduce. Yo lo pongo muy claro ahí en la escuela. Digo, por ejemplo, tenemos un más 1 que se está haciendo 0, o sea, tienes 1 y después 0, pues es obvio que es una reducción de lo que tenías. Estás ganando electrones porque lo que ganas aquí es carga negativa. Entonces, la oxidación es pérdida de electrones, mientras la reducción implica que los ganas. Esta imagen también muchos de ustedes la pusieron en su investigación. Tenemos aquí un átomo que va a ceder este electrón. Por lo tanto, al perder este electrón, él se va a oxidar. Lo que implica para este átomo es perder electrones, o sea, oxidarse. Mientras que el átomo que los va a ganar se reduce. Siempre que se produce oxidación deben producirse simultáneamente una reducción. Ya en el video anterior hablábamos de eso, que son reacciones simultáneas, que para que una se dé, pues debe de haber un elemento que pueda perder electrones y uno que lo gane. La oxidación y la reducción vistas de manera individual las podríamos llamar como hemirreacciones. Bueno, ¿quién es un agente oxidante? El agente oxidante es el que oxida, así con esa simpleza, con esa, sí, la verdad, simpleza. ¿Quién es el agente oxidante? El que oxida a otro átomo. Pero ¿cómo le puede hacer ese agente oxidante para oxidar? Pues tendrá que ganar electrones. De esa manera, él se va a reducir, haciendo que otro átomo se oxide. Le va a pasar lo contrario. Aquí en la imagen lo tenemos, por ejemplo, en la oxidación, dice el compuesto A pierde electrones, tiene 2 electrones de este lado. Al perderlos, este compuesto A va a quedar oxidado, pero al quedar el oxidado, se va a convertir en el agente reductor porque está cediendo, porque da electrones para que otro gane. En el proceso contrario, en la reducción, el elemento B, por decirlo, dice el compuesto B gana electrones. Aquí está recibiendo 2 electrones. Entonces, al recibir electrones y quedarse con carga negativa, él está reducido. Pero si él se reduce, hace que el otro átomo se oxide. Por eso él es el agente oxidante. Entonces, el agente oxidante hace que otro se oxide. ¿Y cómo lo hace? Ganando él electrones. Y a ese proceso en el que él gana electrones, él se reduce. Mientras que el agente reductor es el que hace que otro se reduzca. ¿Cómo le hace para que otro se reduzca? Pues le va a entregar electrones.
y al entregar o perder sus electrones, pues él se oxida. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción de oxidación de redox. Esta es una reacción completa en donde podemos ver óxido de hierro 3 más monóxido de carbono. Primero lo que debemos de hacer es asignar números de oxidación de los elementos. Y en el caso aquí el oxígeno, pues sabemos que es -2 y hierro tiene +3. ¿Cómo me doy cuenta? Pues por el subíndice que aquí, acuérdense del intercambio de valencias. Bueno, entonces, en el siguiente compuesto, el oxígeno, solo hay un átomo de oxígeno, es -2, y carbono es +2. Para que por la neutralidad, la regla de la neutralidad, pues 2 menos 2 me dé 0. Si aplicamos esa regla acá, tendríamos que multiplicar los subíndices. 3 por 2 menos 6 y 3 por 2 más 6. Más 6 menos 6, pues sí se da 0 también. Aquí tenemos en los productos al hierro como un elemento libre, por eso su oxidación es 0. Y luego tenemos al dióxido de carbono, oxidación del oxígeno es -2 y del carbono es +4. Para poder cumplir la regla de neutralidad tendría que multiplicar por este subíndice. 2 por 2 me va a dar -4. Bueno, ya tengo mi ecuación, mi reacción, y a cada uno le asigné ya su número de oxidación. Haciendo esto me cuenta que hierro en reactivos tenía una oxidación de +3, pero cuando hierro lo encuentro en los productos, ahora hierro tiene una oxidación de 0. Por lo tanto, podemos decir que hierro +3 pasa a 0. Si lo ubicamos en la recta que teníamos hace ratito, de 3 a 0, pues hablamos de 3 a 0, vamos hacia la izquierda y entonces decimos que es una reducción. Al reducirse, gana electrones. Y al ganar electrones hace que otro los pierda, convirtiéndose en el agente oxidante. Luego tenemos al carbono. Carbono tenía una oxidación de +2 aquí en los reactivos, pero al pasar a los productos, carbono tiene una oxidación de +4. Nuevamente lo vamos en la recta y entonces decimos de 2 a 4 estás avanzando a la derecha, +2. Entonces, se oxida, es porque está perdiendo electrones y entonces es el agente reductor. Ya visto desde el punto de vista donde está cada uno de los compuestos, hierro está en el óxido férrico y entonces es el agente oxidante. Y monóxido de carbono es el agente reductor. Bien, bueno, este es una explicación nuevamente para ver lo de los números de oxidación. Acuérdense que el número de oxidación quedamos que eran los electrones ganados o perdidos por un átomo. Ese es el número de oxidación por un solo átomo. Cuando nosotros tenemos un compuesto como este, un compuesto ternario, empezamos a poner su número de oxidación. Hidrógeno, sabemos que es +1, del oxígeno es -2. De cada átomo, esta sería su oxidación. Sin embargo, en la fórmula veo que no hay solamente un átomo de oxígeno, hay 3. Y entonces 3 por 2 me quedan -6. Esto que ponemos aquí arriba no es en realidad el número de oxidación. Este se refiere al total de los electrones por la cantidad de átomos totales de cada elemento. Pero en realidad el número de oxidación de cada uno representa solamente a cada átomo. Entonces, estos son los que vamos a observar como que si cambian o no cambian. Entonces, hidrógeno dijimos tiene +1 y oxígeno es -2. Multiplicado por los 3 son -6. Hidrógeno solo hay un átomo, pues se queda en +1. Y les decía que hay que restar los extremos para poder obtener el elemento central. 6 menos 1 me quedan 5, que debe ser positivo para que puedan hacerse la suma aritmética de estos y que me queden 0. 1 y 5, 6 menos 6, 0. Y pues vamos a darle revisión a los ejercicios que se quedaron. Aquí tenemos óxido de zinc. Empezar siempre por el elemento que yo conozca, en este caso el oxígeno, cuya oxidación es -2. Y entonces para cumplir la regla de la neutralidad necesito anular -2 con un +2. Y aquí tenemos al zinc. Luego tenemos al cloruro de plata. De estos dos, uno de ellos entra en las reglas, que es el cloro, es un halógeno.
Los halógenos tienen una oxidación de -1. Como solamente son 2, pues necesito que el otro elemento, en este caso la plata, aporte el +1 que necesito para que me dé 0. Siguiente ejemplo, tenemos a un átomo de cobre, está solo, está libre, por lo tanto su oxidación directamente es 0. Luego tenemos al hidróxido de magnesio. Bueno, aquí vamos a aplicar igual las reglas. Magnesio está en la familia 2, por lo tanto su oxidación va a ser 2. También puedo conocer la oxidación de este átomo siguiendo el subíndice que tiene en el radical hidróxido. Entonces, si aquí tiene 2, pues el magnesio va a ser más 2. En el caso de oxígeno, pues es -2 y de hidrógeno es +1. Si yo aplicara aquí la regla directamente, no me quedaría. Entonces, es importante que yo la regla también la haga, sea cuidadosa de la cantidad de átomos reales que hay en ese compuesto. Por ejemplo, aquí hay un paréntesis que me dice que hay 2 hidrógenos. Por lo tanto, este 2 lo voy a multiplicar por su oxidación de +1. 2 por 1, acá está en verde, 2. Luego el oxígeno, 2 por -2, -4. Ahora sí ya hago la suma aritmética y me quedan 2 más 2 positivos, más 4 menos 4, y se cumple la regla de la neutralidad. Mi siguiente ejemplo, tengo a un átomo de potasio. El potasio tiene una oxidación de +1, pero como aquí aparecen 2 veces, 2 por 1, pues va a quedar +2. Oxígeno es -2 su oxidación, pero tengo 7 átomos, por lo tanto la carga total más no la oxidación es 7 por 2, 14, menos 14, pero la oxidación de cada átomo es -2. Entonces, que yo ya tengo +2, menos 14, pues lo resto y me quedan 12. Estos +12 van a estar repartidos en los átomos de cromo que hay en la molécula. En este caso, aquí tenemos 2 átomos de cromo. Por lo tanto, el 12 se divide entre 2 y me quedan +6. Óxido de manganeso. El oxígeno es el elemento conocido, -2, pero tengo 2 átomos, -2 por 2, -4. Para anular -4 necesito que manganeso aporte +4 y me quedan 0. Siguiente compuesto, el oxígeno es un compuesto ternario también. Empezamos por los elementos extremos, 3 por 2 es 6. -6 en el caso del oxígeno, sodio es +1, pero hay 2, 2 por 1, 2. Restamos 6 menos 2, me quedan 4, con los signos correctos para que se pueda hacer la neutralidad y darme 0. Y en el siguiente tenemos potasio +1 y oxígeno -2, pero tengo 4 átomos, entonces 4 por 2, -8. Hago la resta de los extremos, me quedan 7, manganeso es 7, y ya me queda mi compuesto eléctricamente neutro. En los siguientes ejemplos teníamos níquel. Níquel está solo, al igual que este átomo de oxígeno, es una molécula, perdón, de oxígeno, y su oxidación es 0. Y en los últimos compuestos teníamos estos dos ejercicios tienen ciertas características que también es importante ir revisando. Lo importante aquí también es que conforme avanza el conocimiento que tenemos de la química, pues también vamos almacenando más información, vamos entendiendo otra tanta información. Por ejemplo, estas son sales. Es una sal ternaria o lo que le llamamos una oxisal. Está formada por un metal, no metal, y el oxígeno. Este tipo de sales van a derivarse generalmente, se van a formar por una reacción en donde participaba el ácido en donde el hidrógeno es reemplazado por el metal. Si se dan cuenta, aquí teníamos el ácido, pero en vez de hidrógeno lo reemplazamos por cobre y entonces se forma la sal. En el caso del aluminio, igual tenemos al ácido y en vez del hidrógeno, ahora tenemos presente al aluminio. Entonces, este tipo de sales van a derivarse del ácido, del oxiácido correspondiente. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Bueno, si yo le
lo estoy haciendo que se deriva del ácido. Aquí tenemos ácido sulfúrico. Sabemos que tiene 2 átomos de hidrógeno y que la carga total que aporta el hidrógeno, entonces aquí es más 2. Para que yo pueda reemplazar a estos 2 átomos de hidrógeno, necesito que cobre trabaje con la misma carga, y entonces cobre va a tener que trabajar con su oxidación de más 2. Oxígeno trabaja con su oxidación de menos 2, 4 por 2, menos 8. Y el proceso para el azufre, pues es el del elemento central, restar 8 menos 2, 6, y me quedan 0. Vengo de este lado, tenemos aluminio. Aquí le puse en azul para que ustedes vayan siguiendo un poco qué es lo que pasa con esos subíndices y con las oxidaciones. Bueno, en el caso de estas sales ternarias, el subíndice que tiene aquí el radical, que está aquí en azul, va a corresponder al número de oxidación para el metal. Entonces, por eso, si se dan cuenta, este 3 lo paso de este lado, es su oxidación de aluminio, y es más 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi radical, la parte que está en el paréntesis, y le voy a agregar la cantidad de hidrógenos de acuerdo a la cantidad de átomos de aluminio que haya, o del metal que esté aquí. Entonces, si aquí tengo un átomo de aluminio, voy a agregar un átomo de hidrógeno. Y entonces voy a hacer el cálculo de las oxidaciones en base a aquí o con este compuesto. Y entonces de hidrógeno sé que es más 1, y de oxígeno sé que es menos 2. 3 por 2, menos 6. Como ya tengo mis dos extremos, ahora calculo el elemento central por resta. Y 6 menos 1 me quedan 5. Si yo hago la suma aritmética, pues voy a llegar al 0. 1 más 5, 6 menos 6, 0. Entonces, estos son los números de oxidación que yo voy a tomar para poderlos trabajar en este compuesto, donde cloro entonces va a tener una oxidación de más 5 y oxígeno tiene una oxidación de menos 2. Y la del aluminio, pues la dedujimos del subíndice que tiene de este lado el radical. Entonces, ahora sí, aluminio es más 3, cloro es más 5, pero hay un paréntesis que me dice que son 3 de cloro, 5 por 3, 15. Luego tenemos al oxígeno, que son 3 por 3, 9 por 2, 18. Y al hacer la resta o la suma aritmética me quedan 3 más 15, 18, menos 18, 0. Entonces es un poquito más talachero, hay que crear primero el ácido de donde viene la sal para que yo pueda calcular los números de oxidación en estos radicales y ya no haya menor confusión, más bien mayor confusión. Bueno, pues espero que hayan tenido correctos sus compuestos, y si no están correctos, que este video sea la oportunidad para poderlos repasar y corregir, y pues vamos a seguir trabajando en este tema de oxidorreducción. Van a ver un video, van a resolver un cuestionario que les voy a poner también ahí en la plataforma, y pues recuerden que cada una de estas actividades van siendo repasos, van siendo la oportunidad para que ustedes se adentren en la medida de lo que ustedes también deseen en cada uno de los temas. Son temas básicos, temas que van a seguir ocupando en su vida de prepa, y pues espero que les pongan la atención y que les sean útiles. Hasta luego.